Amables televidentes, buenos días tengan todos, bienvenidos a País 2024, el programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Y desde Fuerza del Pueblo llega, y lo recibo con mucho agrado, un cuasi diputado, Graimer Méndez, por la circunscripción 1. Bueno, gracias Gregory. Y para los que no saben, una amistad de vieja data. Sí, cierto, muy cierto, muy cierto. Graimer y yo nos conocemos de momentos muy agradables de trabajo, como siempre hemos sido hasta ahora, y se ha mantenido esa amistad. Y mira que presentarte y ponerte el título de precandidato a diputado, inmediatamente hay que hablar sobre ese tema. Sí. Tienes la misión, has hecho el compromiso de buscar una diputación por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por el partido Fuerza del Pueblo. Así es. Una circunscripción bastante competida siempre. ¿Qué te motiva, Graimer? Bueno, ante todo, la participación política, no solo en política, sino electoralmente hablando, necesita de constancia, de decencia, de trabajo, de perseverancia, de tener propuestas, de tener causas sociales que defender. Hemos tenido años de trabajo social en diferentes ámbitos, desde la juventud en la pastoral juvenil, desde el movimiento estudiantil en la UAS, del que fui miembro de la Federación de Estudiantes. Fui miembro del Consejo Universitario, que salí con honores de ese órgano académico. Desde el aula como profesor universitario, trabajando con muchos jóvenes. Yo fui por muchos años, en mi primera etapa de juventud, trabajador de lo que son sacar jóvenes de las pandillas, de la droga. Hacíamos teatro de denuncia. Es decir, hemos tenido muchos años trabajando con la juventud. Cuando fui viceministro de la Juventud, desarrollé el programa de capacidades emprendedoras. Metimos el emprendedurismo en la currícula académica junto con las universidades. Creé la cátedra universitaria Emprendedurismo y Universidad para el Desarrollo. O sea, en lo que he tenido que ver con la función social y con la función pública, siempre he cumplido con mis deberes. ¿Qué pasa? Que en ese trajinar tú vas conociendo gente y vas participando en política, y en un momento determinado tú sabes que necesitas dar un paso más. Por ejemplo, yo tengo años trabajando lo que es el tema de la discapacidad, mejorar la ley 0513. Formo parte de la mesa técnica de trabajo de la Cámara de Diputados en lo que es la ampliación, renovación y llevar a un nuevo nivel lo que es la ley de discapacidad. O sea, sometiendo propuestas dentro de esta modificación. Y también soy prácticamente coautor de la ley de autismo, porque hemos trabajado por años ese tema, hemos realizado marchas, hemos realizado muchos reclamos, mucha organización. Fundamos la Fundación Damas de Negro, Proyecto Ciris, para trabajar en defensa de los derechos, la inclusión, la participación de una clase, Gregory, que estaba invisibilizada. No se veía. Las familias que tienen hijos con autismo en todos sus niveles de espectro, no se veían, y nosotros trabajando, machacando el tema, lo hemos logrado poner en escena y se ha logrado la ley de autismo. Entonces, yo tengo años trabajando el tema y hemos decidido entonces dar el siguiente paso, y es ser diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, porque tenemos esas y otras propuestas que ofrecer. Pero lograr ser diputado, Graimer, para expandir, consolidar y afianzar tu trabajo comunitario, sí. ¿Piensas que puedes lograr adiciones que sin ser diputado no lograrías? Porque hemos visto que hay una dilución de buenas intenciones en personas que van al Congreso, a ambos lados, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, y sin embargo, cuando le pasas balance a sus acciones, quizás por falta de tiempo o por el mismo mecanismo que está establecido, se encuentran con que la realidad es otra. ¿Piensas tú, que estoy seguro conoces qué es la Cámara de Diputados, sí, claro, pueda servirte de mucho en tu carrera? Sí, claro. Sí. De hecho, yo en este momento tengo ya un año
que soy enlace técnico legislativo entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York. Yo trabajo en proyectos que desarrollamos desde el Senado de Nueva York con el senador Luis Sepúlveda y el Senado Dominicano a través del senador Alexis Victoria Yep, junto con Ruskin Pimentel en Nueva York como director de comunicaciones y yo desde aquí como enlace técnico, hemos construido soluciones a un montón de situaciones de los dominicanos allá y de los dominicanos acá. No es requerido ser legislador para esa función. No, porque yo lo que hago es ser un enlace técnico como asesor, pero enlace técnico, o sea, yo construimos propuestas. Tú ves lo del Intran y las licencias de los dominicanos allá. Sí. Salió de esa iniciativa en la que yo formo parte, en la que nosotros le dimos cuerpo a eso y luego lo llevamos donde Hugo Veras. Hay un tema con el SENASA que estamos trabajando para que los dominicanos allá puedan utilizar su seguro aquí. Cuando están aquí no se descompensen y eso es un traspaso de fondos indirectamente al sistema de salud dominicano. También hemos desarrollado uno con el Infotec para capacitar los dominicanos que están allá en Nueva York, también despachando con los profesores de aquí. Hemos desarrollado una serie de iniciativas. Es decir, que yo tengo por acumulación en el Senado aprendizaje directo despachando temas legislativos. Y en la Cámara de Diputados formo parte de la mesa técnica de la discapacidad. O sea, yo formo parte de una mesa técnica de trabajo en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes una aprensión que mucha gente la tiene. Que cuando no son diputados o no son legisladores en general, y llegan, entonces como que se diluyen. Como, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué lo buscaron? Hay 3 áreas en las que nosotros los legisladores, y me voy a incluir ya porque asumo... Estás hablando en términos posesivos. En términos inclusivos. Ya de presente, del indicativo. Tiene la palabra. Sí, ¿por qué? Porque el legislador tiene que legislar, es decir, hacer propuestas de leyes, solo o acompañando otras iniciativas. Tiene la capacidad y la ley manda de fiscalizar, es decir, pedir cuenta, transparencia a los fondos públicos. Y eso lo vamos a hacer. Y hay una que es representar, que es atender las cosas de tus electores en tu territorio que votaron por ti. ¿Qué es eso? Bueno, mis electores de la circunscripción 1 que van de la Kennedy hacia el sur hasta el Malecón 30 de mayo y de la Luperón en el oeste hasta la zona colonial, la ribera del río Sama. Ese cuadrante. Todo el que vote por mí en este proceso sabe que va a tener una voz directa representando. Y tengo una propuesta innovadora que ningún legislador la ha hecho. Ya. Yo he observado que el regidor o la regidora es, de hecho, el primer legislador de su territorio. Porque en la sala capitular, y tú sabes de eso, creo que tú ejerciste en algún momento, ¿no? En 2 ocasiones. Exacto. El regidor o la regidora legisla cuando se someten propuestas en su hemiciclo, cuando levanta la mano para aprobar una calle, una guardería infantil, un puente, o la baja para que no se ponga un vertedero, o la baja para que no se apruebe una planta de gas porque está muy cerca de la escuela o de un residencial, está legislando. En pequeño. Sí. ¿Cuál es mi propuesta? Yo estoy proponiendo una innovación y es, yo le he denominado la mesa técnica permanente del territorio. ¿Qué es? Que yo como diputado voy a trabajar en los aspectos técnicos del territorio de mis electores. La ley no lo manda, pero yo lo voy a convocar en una alianza estratégica a los regidores. Ah, mira, interesante. Para que práctico. Sí, práctico. Y no se ha hecho. Pero yo y mutuamente se ayudan. Pero muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que los kilómetros... ¿De dónde sale esa idea? No, de mis años de trabajo en aspecto técnico. Recuerda que yo trabajé por años en la oficina de los fondos europeos y aprendí muchísimo en cuando se llamaba UNFED. Cuando se llamaba UNFED. Entonces, y por año uno trabajando muchas cosas, va desarrollando esas técnicas. Entonces, yo, en el ámbito de representar, entre otras cosas, voy a crear esa mesa técnica permanente y voy a despachar no solo con los regidores y las regidoras que me quieran acompañar en que trabajemos juntos con la solución de los problemas. Eso se haría motus propio, la ley no nos obliga ni nos manda. No los inmiscuiría institucionalmente. No.
Pero en la práctica pueden, en la por práctica supuesto, va a hacerlo. funcionar. Ya. Por ejemplo, yo estuve en el sector de San Antón. Me enseñan la iglesia de San Antón, ruinosa, vetusta, cayéndose a pedazos. ¿A quién le corresponde eso? Patrimonio monumental, alcaldía, patrimonio cultural, no sé qué tanto, quizá los fondos públicos general. Y tú sabes la fortaleza que sería juntar en esa zona colonial, creo que ahí son 12 o 13 juntas de vecinos, juntar todos los representantes de la junta de vecinos, más los regidores, más su legislador, en una movilización hasta las instancias que tienen que dar respuesta a eso. Eso es vigoroso políticamente hablando. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Por ejemplo, hay sectores, porque el electorado más heterogéneo, más diverso, es la 1, porque te tiene al más encumbrado rico y al ciudadano de más extracto humilde. Y todos convivimos en una misma, y la clase media poderosa que está aquí en la... Entonces, hay situaciones y hay situaciones. Yo tengo como primera propuesta de la mesa técnica permanente, ¿sabe qué? Liberar el primer cuadrante de la ciudad de niños en estado de explotación y de indefensión en las esquinas. Y ya lo tengo identificado. ¿Se puede mencionar cuál sería? Sí. Voy a proponer que trabajemos desde la Máximo Gómez con 27 hacia la Churchill hasta la Independencia. Ese cuadrante ya yo lo tengo identificado para que... Muy amplio. Sí, pero las esquinas están contadas, porque los muchachos, los niños y las niñas en estado de explotación laboral y de indefensión no están dispersos. No, se van a las esquinas donde Exacto. hay semáforos. Tú lo levantas, el levantamiento, y entonces convocas a las entidades que tienen que ver con eso. ¿Quiénes? CONANI, qué sé yo, INAIPI, Alcaldía, Fiscalía, porque son niños, son menores, Migración si hay niños extranjeros, la propia policía y cualquier otra entidad que tenga que ver con ese cuidado y protección de la niñez. Entonces, yo tengo propósitos, yo tengo observaciones sociales que resolver, yo tengo cosas que puedo ampliar, y eso por decirte solo algunas de mis iniciativas. Y en materia de fiscalizar, nosotros estamos diciendo que vamos a llevar a la legalidad a las ARS y a los seguros médicos. Gregory, no es posible, y a mí no me cabe en qué cabeza. Y si hay que modificar la 8701 en algunos aspectos, vamos a trabajar de aliado con varios legisladores que sea necesario. ¿Por qué? ¿Por qué los seguros médicos no te pueden cubrir una salud mental? ¿Pero por qué? Si tú te majas un dedo, Es insólito. Si a ti se te fractura esa falange, tú vas al médico con tu seguro, te tiran en la rayo X la placa, te entablillan, te ponen qué sé yo qué, y su seguro lo cubre, sí, cóbrese. ¿Hay una diferencia? ¿Cuánto es? No, la salud mental no. La salud mental no. Y eso yo lo descubrí por el tema del autismo. Las personas con autismo no tienen seguro médico. Pero hay una parte del 8701 que lo prevé. Lo que pasa es que es una ley y un sistema que está implementado y habrá, qué sé yo, un 30, un 35, 40% que no se ha implementado, que está pendiente de ejecución. Debe ser revisada. Pero allá en el Congreso también hay una comisión bicameral que ese proyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Social se ha quedado a vivir en el Congreso y no hay manera que salga, igual que el Código Penal. Bueno, mientras tanto, en mi labor, en lo que a mí me corresponde, yo seré un denunciador de esa situación. Y te acompañarán en algunos temas, Greimer, hasta tus mismos compañeros de partido. ¿Por qué? La salvación es individual. Ya. El que no cumpla con su responsabilidad es su responsabilidad. Yo cumplo con la mía. Yo no voy a ser diputado por un tema de problema salarial. Porque yo vivo mi vida profesionalmente hablando, en familia. Mi esposa trabaja, yo trabajo, levantamos nuestra familia. O sea, pero eso ha quedado una situación tan maltrecha, la situación de la Cámara de Diputados, que ahí hay un montón de gente, Gregory, que lo que anda es buscando esa instancia para refugiarse de la actividad delictiva o no correcta de la sociedad.
que se meten ahí a refugiarse. Esta circunscripción 1, este Distrito Nacional, este Santo Domingo, esta capital, este país, tiene que comenzar. Yo sé que hay sectores que cuando le llegan con esos furgones de dinero y de cosas y de soluciones, una familia empobrecida que le saque el pie lo que tiene un charco de lodo al frente de la casa. Yo sé que hay situaciones, pero esta circunscripción 1, caray, tiene que elevar el nivel de sus legisladores. Esta Cámara de Diputados hay que llevarle más Pero decencia. ha habido representantes interesantes, legisladores de aquí escogidos. Oh, pero tú te imaginas legisladores como Caseacta, Yeah. y como Minú, y como Pelegrín. A mí me tocó en un par de ocasiones, o 3 veces, no recuerdo bien, mi esposa y yo dedicamos nuestro voto precisamente a Pelegrín Castillo. Y sin pensar cuál es su ¿Y qué te dio Pelegrín? Trabajo decente como legislador. Correctamente. Que tenía una causa que defender y no aprobaba ni se metía en nada que no tuviera en el rango de la decencia y lo prudente. Entonces, eso hay que retomarlo. Entonces, eso es parte. Yo tengo una propuesta que vamos a cambiar y yo espero que nos acompañen en el mundo académico y el mundo de la salud. Yo tengo un proyecto que se llama Ley Claudio. ¿Qué es Ley Claudio? Va a ser una propuesta renovadora de lo que es la legislación y el tema sanitario de la donación y trasplante de órganos. Pienso que hay una pieza en ese sentido o pendiente o un código de trasplante que es... Ahí se ha hablado de que la ley es vieja y es vieja. De donación, perdón, de donación. De donación y trasplante de órganos. Yo he estado estudiando la legislación española. De hecho, viene al país pronto un gran científico que ha trasplantado unos 2.300, 2.500 corazones en España. Wow. España es el país que más salva vidas. Yo me voy a reunir con él para conocer su experiencia. Estamos evaluando y quizás visitemos la Argentina, Colombia. Son los países que más han avanzado. Se llama Ley Claudio por mi gran amigo y compadre Claudio Marmolejo, que casi se nos muere por falta de un riñón. Y al yo estar tan cerca de la dolorosa situación de su familia, dializándose. Aquí hay un montón de gente que se dializan, que la gente no sabe lo que está pasando en esa familia y se mueren y no aparece un órgano. Y entonces yo voy a proponer no solo una transformación en la legislación, sino una transformación en lo que tiene que ver los aspectos legislativos, sanitarios, pero sobre todo cultural y comunicacionalmente. Hay que hacer una... Eso es para los casos de fallecimiento. ¿Qué especificas? Bueno, para por lo de la donación. Lo de la donación es obviamente por ejemplo, el que tiene, el caso de mi compadre Claudio, su hermano donó y está vivo, porque son 2 riñones que uno tiene. Pero hay órganos que son un solo órgano, como el corazón. Las córneas se van a pudrir a la tumba y de gente se queda sin visión. Yo te voy a poner un ejemplo de creo que fue un argentino, no, un brasileño, que hizo un experimento social. Anunció, muy millonario, multimillonario, y anunció que su carro preferido, un carro de alta gama, que él estaba diseñando su tumba, la de él, para su caja, su ataúd y su carro al lado. Y eso levantó un avispero del carajo en esa sociedad. Tú sabrás cómo se opuso la gente, ¿verdad? Materialista, egoísta, avaro. Oye, eso, ¿qué usted va a hacer con un carro muerto? Y después que la ira la rechifla, entonces dijo, ustedes ven, me están criticando a mí porque yo he dicho eso, pero todos nos vamos, la mayoría nos vamos a la tumba llevando un órgano más importante que un carro y nadie se está molestando. Wow, qué interesante. Entonces, claro, eso amerita una gran transformación cultural. Y yo voy a proponer en la agenda pública ese debate. Qué interesante. Se llama Ley Claudio, porque ya vi la experiencia de una persona que es parte de nuestros afectos entrañables de nuestra familia, como Claudio, que casi se muere. Muy interesante, verdaderamente. Pienso que el televidente está muy atento a lo que has estado planteando con tus propuestas a futuro cercano, si logras la diputación. Sí. De igual forma, Greimer, sería interesante
si independientemente, Greimer Méndez, de que logres la curul en la Cámara de Diputados, temas tan interesantes no los pongas en un baúl y que los supedites a una diputación. Lo grande del caso, Caimares, es que ya yo tengo un ejemplo. Cuando yo fui candidato en el otro proceso, nosotros teníamos, junto con la diputada Yudelka de la Rosa y la comunidad de que nosotros, pero nosotros hicimos una marcha de brinco y espanto en la Churchill para que los congresistas nos recibieran, para impulsando la ley de autismo. Y yo tenía ya 7, 8 años trabajando eso y se logró y yo no era diputado. Y yo, como te dije al principio, soy parte de la mesa técnica y yo acabo de hacer unas propuestas. ¿Tú ves lo de la doctora Silverio? Elizabeth Silverio Silien. Sí. Antes de que pasara lo de ella, ya yo estaba proponiendo en la mesa técnica de la Cámara de Diputados que el Estado tenía que verificar y supervisar todos los centros y profesionales que están trabajando con personas con esta condición, porque el Estado tiene que hacer un levantamiento y una data sobre todas las plataformas que trabajan el tema por un tema de control y de control del Estado y de seguridad para... O sea, que piensas que los detalles que se han encontrado sin identificar, porque es un proceso que está en desarrollo judicial, con el caso de Elizabeth Silverio, puede ser que no sea la única situación que haya. Es que nosotros lo venimos diciendo cuando nosotros comenzamos a hablar de autismo hace 7, 8 años atrás. Lo primero que comenzamos a decir que este país necesitaba un censo. Necesitaba un censo. Entonces, eso lo volvimos a decir antes de que explotara lo de la señora Silverio Silien. Lo dijimos, el Estado debe encargarse, porque el Estado tiene que supervisar qué es lo que está pasando con una clase invisibilizada. Salud pública. Salud pública debe hacerlo y la Oficina Nacional de Estadística. Deben combinarse para hacer ese levantamiento. No, pero yo me refiero a la supervisión. La salud pública, obviamente. Salud pública. Salud pública, claro que sí. Por ejemplo, Salud Pública tiene un departamento que está colapsado. ¿Cuál? El departamento de altos costos. Está colapsado. Eso era un programa bonito antes. Eso ha dejado de derrumbar. De los medicamentos de alto costo. Y nosotros estamos diciendo hace mucho que los medicamentos para las personas con autismo deben estar en altos costos. Son caros. Carísimo. Eso no lo aguanta nadie. Y no está en el menú de opciones. No. Pero la pregunta, ¿por qué? Porque no hay que legislar para tener en la variedad. No hay que legislar para eso. Pero estamos hartos de pedirlo. Pero ¿cuál es la respuesta a que no se haya hecho? Nada. Nada. O sea, ¿pero por qué no? Pero hasta que uno no se moviliza. El señor Pérez, que es un joven muy dinámico, Adolfo muy Pérez. atento, Adolfo, sí, yo lo conozco. ¿Qué has conversado con él sobre eso? En mi programa casi personal, que le hicimos una entrevista maravillosa, un gran profesional. Adolfo. Y por eso te lo menciona. Dice, sí es verdad, esa unidad depende de mi institución, pero reveló que realmente está como descentralizada. Es lo que me quiso decir, no controlo eso. Dijo lo que pudo decir. O sea, dijo hasta donde pudo decir. Entonces, yo enfoco la atención al real jefe de todo, que es el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera. ¿Por qué razón? Esto es un acto hasta de humanismo. ¿Por qué razón los medicamentos de alto costo no pueden estar los medicamentos para autismo? ¿Por qué no? Son costosísimos, Gregory. Yo le agregaría una situación de sentido común también. Pero, mi hermano, pero hasta que ellos no sienten que se le movilizan y le afecta su imagen política, entonces ellos no se mueven. No se mueven. Y ese programa de los medicamentos de alto costo en esta gestión de gobierno, tengo entendido que ha recibido incrementos en su presupuesto. Pero no sé qué es lo que sucede. En estos días me llegó una denuncia de que hay como una enfermedad, creo que artritis, una de esas complicaciones que tiene que ver con los huesos, las articulaciones, que esa persona se la ponían siempre en otras gestiones, normal, ya tú estabas en el sistema, tú ibas, te decían si había o no había. Ah, no, ahora hay que, cada vez que vas, como si fueras nuevo en el sistema. ¿Pero por qué también? Uno se pregunta y no tiene respuesta. Cosas elementales. Bien.
Vamos a hacer una pausa, Greimer Méndez, en el segundo bloque, que es el bloque que cierra este programa donde gratamente estás hoy conmigo. Vamos a hablar de un tema que es política. Greimer Méndez retorna en unos instantes en País 2024.